Hola, muy buenas tardes. Hace ya 4 meses que el Centro Regional de Televisión Española emitió el primer programa de esta serie creada para conmemorar el 600 aniversario de la institución del Principado. El recordatorio de aquel capítulo de nuestra historia requiere, cuanto menos, una semblanza monográfica de lo que fue, de lo que significó en su momento este acto de vinculación real, así como las vicisitudes por las que atravesó esta institución. Pero esta visión retrospectiva no podemos olvidar que se efectúa desde el presente, desde un 1988 muy concreto y muy distinto de aquel 1388 que hoy conmemoramos. Hace 600 años el príncipe de Asturias era heredero de la corona de Castilla y León. El actual, don Felipe de Borbón, es heredero de una monarquía que engloba todas las comunidades. 600 años después de aquella fecha, el Principado de Asturias tiene sus propias instituciones de gobierno, pero en 1388 carecía siquiera de representación legítima en las Cortes Generales del Reino. No podemos olvidar, sin embargo, que 10 años antes, en 1378, una magna asamblea reunía en Oviedo a representantes de todos los concejos y fuerzas sociales del país, anticipando lo que habría a ser la Junta General del Principado, todavía hoy vigente. Para hablarnos de todo esto, de los orígenes del título de Príncipe de Asturias, de la institución del Principado y de su Junta General, están con nosotros dos conocidos medievalistas de consolidado renombre y larga dedicación. Nos estamos refiriendo a don Juan Uría Macua, hijo del prestigioso e ilustre don Juan Uría Riu, cronista oficial de Asturias, y don Juan Ignacio Ruiz de la Peña, que ya ha compartido sus conocimientos con nosotros en anteriores ocasiones. Bienvenidos al programa. Si les parece, antes de iniciar el coloquio, vamos con la introducción. Enseguida estamos con ustedes. Estamos en 1388. La corona del Reino de Castilla y León, dentro del cual se haya incluido Asturias, descansa sobre la cabeza de Juan I. Al igual que sus antecesores y los que le sucederán hasta entrada a la Edad Moderna, este monarca ve alterado por las guerras el hilo conductor de su reinado. Corona, cabeza y reino están siendo disputados desde dentro, la guerra civil es prácticamente endémica, y desde fuera por ingleses y portugueses. Los linajes dinásticos marginados del poder, obispos y señores a título individual y los propios reyes atan y desatan alianzas entre sí, se enfrentan o se unen ante el enemigo común. A la muerte de Sancho IV a fines del siglo XIII se abre un periodo de crisis interna dentro de la monarquía. Si alguna vez hubo autoridad regia, ahora se encuentra totalmente fragmentada. Las rebeliones nobiliarias se traducen en borrascosas luchas por el poder y vuelcos políticos. Un personaje prototipo de la nobleza en estas circunstancias será don Rodrigo Álvarez de las Asturias, señor de Noreña. Durante la minoría del hijo de Sancho IV, Fernando IV, Rodrigo Álvarez se levanta. María de Molina conseguirá la paz mediante la concesión de tierras y preces a los sublevados, y así don Rodrigo incorporará al señorío de Noreña, Siero, Nava, Colunga, Gijón, Llanes, Ribadesella y Allande, y llegará a ser adelantado mayor de León y Asturias, merino mayor de Galicia y mayordomo mayor del rey, como su padre lo había sido. No tuvo descendencia este poderoso insurgente señor asturiano, pero lo suplió con la adopción del que habría de ser el primer trastámara de una dinastía que alcanzaría su cénit con Isabel la Católica, el hijo bastardo de Alfonso XI, el futuro Enrique II. Cuando Alfonso XI muere en 1350, Enrique de Trastámara se enfrenta a Pedro I el Cruel, legítimo monarca. Asturias servirá al pretendiente bastardo como refugio físico y fuente de recursos materiales y humanos. En la región debió desencadenarse una verdadera guerra civil entre petristas y enriquistas. Entre los partidarios de este último estarán los apellidos más importantes, Bernaldo de Quirós, Álvarez de Nava y otros, y la iglesia obetense. Cuando Enrique II llega a ser rey, el señorío de Noreña pasa a manos de su hijo bastardo, Alfonso Enríquez, quien desde sus dominios asturianos protagonizará el mismo tipo de rebeliones que sus antecesores, esta vez contra Juan I. Cuando en 1388 Juan I concluye una serie de pactos con el duque de Lancaster, hermano del rey de Inglaterra, para poner fin a la guerra que enfrentaba ambas dinastías, varias razones le mueven a incluir entre ellos la conversión de Asturias en principado, esto es, adscribir al heredero primogénito de la corona. Una será castigar al conde Alfonso y prevenir futuras rebeliones, otra poner freno al crecimiento del señorío eclesiástico de la iglesia obetense. Asturias sería además una saneada fuente de ingresos para cubrir los gastos del príncipe, tanto militares como sociales, la boda con Catalina de Lancaster, por ejemplo. La Junta fue la máxima institución pública del Principado. Sus antecedentes se pueden remontar a 1378.
a resultas de un impuesto que Alfonso Enríquez quiso imponer a todas las tierras de Asturias para sufragar los gastos de la guerra, se juntan en Oviedo representantes de todos los concejos, hidalgos, nobles y eclesiásticos. La Junta General del Principado, que reunirá a los representantes de todos los concejos y señoríos del mismo, no aparecerá formalmente constituida, sin embargo, hasta 1444. A partir de este año y hasta 1835, la Junta operará activamente en una doble vertiente, como supremo órgano de representación de los intereses regionales ante la Corona y como máximo organismo de gobierno y administración interior del Principado. Actualmente, la Junta General es el órgano institucional legislativo del Principado de Asturias. Tengo aquí el fragmento de la crónica de Juan I, que al historiar el año 10º de su reinado, 1388, aparte de dar una pormenorizada cuenta de todos los pactos que van haciendo, cuando llega a lo de la institución del Principado, dice textualmente: «Otros sí pusieron y ordenaron los dichos rey don Juan e duque de Alencastre en sus tratos que el dicho infante don Enrique, hijo y heredero de don Juan, hubiese título de se llamar príncipe de Asturias en la dicha doña Catalina, hija del de Lancaster, princesa». Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es decir un poco qué significa este título, qué significa en este momento histórico concreto el título de príncipe de algo, concretamente príncipe de Asturias, y por qué recae el Principado precisamente en Asturias. En efecto, en septiembre de 1388 se instituye el título de príncipe de Asturias, que viene ligado a un tratado, que es el Tratado de Bayona, entre Juan I y el duque de Lancaster. Entonces, por una parte, se trata de zanjar un pleito antiguo. El duque de Lancaster estaba casado con una hija de Pedro I y por lo tanto se intitulaba rey de Castilla, se creía con derechos. Es una de las fases de la Guerra de los 100 años, en la cual entra implicada también Castilla, del lado de Francia. Pero al margen de eso, la intitulación para el heredero, Enrique, de príncipe de Asturias, tiene una connotación en el sentido de que es un tratado con Inglaterra, donde había unos príncipes de Gales. Principado, sí, una manera de vincular algún territorio de Castilla, es la corona de Castilla, a la corona en una fase de la monarquía castellana, de las monarquías en general de Europa occidental, que se considera como una época de tendencia hacia el autoritarismo monárquico que va, para Castilla concretamente, a producirse en la época de los reyes católicos y en general, pues no sé, para Francia, la época de Luis XI. Tratar de acabar con aquellos señoríos de jurisdicción plena, o como era un señorío jurisdiccional, que era el caso del señorío de Noreña, que pertenecía al conde don Alfonso en esta época. Y voy a lo concreto, es decir, ¿por qué Asturias? Es decir, Principado, de acuerdo, vincular a algunos territorios cada vez más hacia la corona. ¿Por qué Asturias? Independientemente de los precedentes que pueda haber desde la época del nacimiento del reino de Asturias, que luego va a prolongarse hacia León, en definitiva hacia Castilla, y de toda la problemática que puede producirse desde el punto de vista de la historia externa, rebeliones, etcétera, que no vamos a entrar en ellas a lo largo de la Edad Media. Lo que hay son unos antecedentes inmediatos que, como bien dijiste antes, son las rebeliones del conde don Alfonso, pero habría que retomar la situación desde el punto de vista del señorío de Noreña, de la institución del señorío, de los Álvarez de las Asturias, una familia con un linaje asturiano interesante, importante ya desde el siglo XII, casi, incluso parece que anterior, pero sobre todo a partir del siglo XIII, de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, con la figura de Rodrigo Álvarez de las Asturias. Hay otros anteriores ya, que incluso intervienen en la conquista de Sevilla, el abuelo, me parece que eso no lo recuerdo exactamente, pero sobre todo el Rodrigo Álvarez de Asturias, que es el que mejor conocemos, que
muere sin descendencia, con un señorío muy importante en Asturias, en la zona central, incluso en otras zonas. La descendencia luego de Enrique de Trastámara, hijo bastardo de Alfonso XI. A Enrique le va a servir ese señorío para apoyo de tipo económico, incluso de tipo político, en el sentido de crear un grupo nobiliario, una facción nobiliaria frente a Pedro, el rey. La guerra civil con Pedro I, el entronamiento de Enrique II y la herencia que va a dejar a su hijo bastardo también, bastardo de bastardo, Alfonso Enríquez, conde de Noreña. Alfonso Enríquez es un personaje particularísimo, yo lo he estudiado muy de cerca, mi padre sobre todo, yo he cogido la herencia de mi padre en ese sentido y he ampliado un poquitín los conocimientos. Entonces va a sublevarse, ya, en principio va a tener ya problemas con Enrique, con su padre, pero sobre todo con Juan I y luego incluso con Enrique III, ya ha creado la institución de príncipe, no del principado en el sentido de la Junta General. Para Juan I lo que pesa es un problema de sublevación del conde don Alfonso, que es un problema clarísimo, un problema que le lleva incluso a venir a Asturias con tropas, a acercar Gijón, a verse incluso con problemas desde el punto de vista de volver luego hacia Castilla, porque Asturias son unas tierras siempre difíciles, con malas comunicaciones, en las que puede venir la nieve. Es curioso que el conde don Alfonso casi siempre se subleva en el otoño, buscando que la retirada luego de los que vienen a procurar acabar con su rebelión se encuentren con las nieves, y ya se ve, o sea, siempre se ve esta problemática. Entonces Juan I ya después de la rebelión en Gijón, en 1386-85, va a confinar prisionero al conde don Alfonso, confisca los bienes y crea el Principado de Asturias para tratar de evitar cualquier tipo de sublevación en este sentido, aunque luego, a su muerte, como consecuencia de que futuro Enrique III es un menor de edad, van a sacar del castillo, creo que es Almonacid, a Alfonso, y va a haber otra sublevación nueva con Enrique III, también en Gijón, protagonizada por el conde don Alfonso. Juan Ignacio, ¿qué vicisitudes atraviesa este nuevo marco institucional en que va a desenvolverse la comunidad asturiana desde su creación formal en este año, septiembre de este año, y luego a lo largo de todo el 15? ¿Ejercen realmente su autoridad los príncipes? ¿Son realmente príncipes y ejercen como tal? El primer príncipe de Asturias, es decir, Enrique, el futuro Enrique III, no tiene prácticamente tiempo a ejercer como tal príncipe, porque el padre muere siendo él muy niño. Entonces, realmente no hay un ejercicio de poder como tal príncipe. En cuanto a su hijo, como Enrique III muere muy pronto, su hijo Juan II, a quien nombra expresamente en el testamento como mi hijo príncipe, el príncipe de Asturias, el príncipe don Juan, tampoco, porque tiene poco más de un año de edad cuando muere su padre. Entonces, realmente, quien primero ejerce de una manera efectiva su autoridad de señor jurisdiccional de Asturias como príncipe es Enrique IV. Y la institución formal del Principado como mayorazgo vinculado a los herederos de la corona arranca precisamente del expreso reconocimiento hecho por Juan II en favor de su hijo Enrique IV en 1444. Es decir, que hasta este momento hay príncipes de Asturias, pero de hecho no hay una efectividad del título, porque estos príncipes actúan muy pronto como reyes. Y a partir de este momento, pues las vicisitudes que sigue el título son las vicisitudes propias de toda la confusa historia política castellana del siglo XV. Después de Enrique IV está el problema del primer Alfonso XII, del príncipe don Alfonso de Trastámara, que recaba para sí el título de príncipe de Asturias en la guerra civil entre Enrique IV y los partidarios del príncipe don Alfonso. Muere muy joven el príncipe don Alfonso. Posteriormente será la princesa doña Isabel la que recabe, después del pacto de los toros de Guisando,
el título de princesa de Asturias, y ya finalmente tenemos a la figura del príncipe don Juan, primero y heredero de los reyes católicos, a quien también se le reconoce expresamente este título de príncipe de Asturias, con todos los atributos que tal título comportaba, y que tampoco llegará a ejercer porque también muere, no llega a ser heredero del trono. Lo que sí está claro es que, a pesar de todas estas vicisitudes, el título se mantiene como tal a lo largo del siglo XV, con independencia de que se haya hecho efectivo o no. Y lo que yo creo que lo que interesa destacar es que en la institución efectiva del Principado van a encontrar los reyes católicos, a finales del siglo XV, un mecanismo jurídico para proceder a una reasunción del poder sobre Asturias. A lo largo del siglo XV realmente no se respetan las disposiciones de Juan I, no se respetan porque hay toda una serie de interferencias nobiliarias protagonizadas fundamentalmente por los Quiñones. Enrique IV trata y consigue solo parcialmente hacer efectiva su autoridad como príncipe de Asturias. Es de la época de Enrique IV, del momento en el que contamos con un verdadero sello del príncipe de Asturias, con unas armas del príncipe de Asturias, pero en definitiva el título está ahí. El título está ahí, y repito que este es el mecanismo jurídico al que van a recurrir los reyes católicos en un momento determinado a fines del siglo XV para desarbolar todo el poder nobiliario instalado en Asturias y, en definitiva, hacer efectiva esa vinculación real de Asturias, de la región asturiana, a la corona por la vía de esa institución del mayorazgo en la persona del heredero. Vamos a hablar ahora un poco de la Junta General, porque andamos un poco limitados de tiempo. Habíamos dicho antes que Asturias no tenía representación en las Cortes Generales del Reino. ¿Cómo es posible que Asturias, que fue reino, haya llegado, digamos, a este estado de anonimato dentro de la corona castellana? ¿Cómo puede suceder esto? Eso anterior hasta la aparición de la Junta General, y un poco, porque ya digo que vamos un poco apurados de tiempo, un poco cómo fue el nacimiento de la Junta General. Bueno, lo mismo puede contestar el profesor Uría que yo. No es exactamente cierto que Asturias no tuviese representación en Cortes. Es decir, lo que existe es un gradual absentismo de los procuradores. No es Asturias el único caso, un gradual absentismo de los procuradores de las ciudades y villas de Asturias, Oviedo y Avilés y las demás villas, en acudir a las convocatorias de Cortes. Pero vamos, de hecho, bueno, pues no hay ninguna razón en principio que lo explique. Suponía, es una hipótesis como otra cualquiera, tú sabes de este tema más que yo, pero quizás hay un ruralismo asturiano fuerte, es decir, la representación en Cortes es una representación esencialmente ciudadana, y precisamente Asturias en el siglo XIV pasa por una fase, toda la Edad Media. Avilés y Oviedo, que son las dos ciudades, son ciudades de muy pequeña importancia, sobre todo desde el punto de vista económico. Esa reactivación que hay a partir del siglo XIV en el Reino de Castilla está representada, el eje se traslada más hacia una zona más oriental, hacia la Castilla propiamente dicha, desde Valladolid hacia Burgos y Bilbao, mientras que Asturias queda un poquitín desplazada desde el punto de vista económico, y por eso las ciudades tienen, así como por ejemplo en el siglo XIII, incluso en el siglo XII, Avilés, el comercio de la sal, sobre todo en el Tético, luego va a tenerlo, pero no tiene la importancia que tienen las ciudades castellanas propiamente dichas, de ferias, como Medina del Campo, Valladolid, etc. No podemos hablar de aunque hay un intento de poblamiento, he estudiado por ti perfectamente, que es lo de las Pueblas, que en fin, tiene un interés muy grande. Sin embargo, no llega a cuajar una actividad ciudadana. Asturias es muy rural, quizá por su naturaleza, por su circunstancia de aislamiento, etcétera, y eso quizás, pienso yo, que pueda ser una de las circunstancias por las cuales, por un lado, hay ese señorío también del conde don Alfonso, que consigue ahí, decir, llego, a pesar del independentismo asturiano, de sus concejos que tienen su organización, de sus hermandades, etcétera, y por otro lado la falta de esa fuerza económica para representación en ciudades, en las Cortes. Es una cosa que yo... Sí, es un argumento
atendible. El hecho es que, claro, en el momento en que se crea el Principado, y antes con la Constitución de Asturias en señorío, primero don Rodrigo Álvarez, después del conde don Alfonso, realmente se busca otra vía de representación. Entonces, en el siglo XV, por ejemplo, se ve muy bien en las Cortes de Ocaña de 1467, los procuradores de Asturias, Asturias sigue enviando procuradores a Cortes, pero es ya por la vía de la representación de la propia Junta General del Principado. El nacimiento de la Junta General, por aquella magna asamblea que habíamos visto en 1378, ¿se puede considerar un nacimiento popular, digamos? Con la Junta General ocurre lo que ocurre con muchas instituciones. La encontramos perfectamente estructurada desde el punto de vista orgánico y funcionando en un momento determinado, pero no sabemos cuáles son sus orígenes formales. Es decir, podemos decir que en el año 1388 nace el Principado de Asturias. Ahora, ¿cuándo nace la Junta General? Efectivamente, estos precedentes que tú acabas de señalar, por ejemplo, la famosa Junta de 1378 o incluso otras hermandades anteriores, son precedentes claros de unas asociaciones interconcejiles que engloban a gran parte o a la mayor parte de los concejos de Asturias. El hecho cierto es que a partir de 1444 encontramos funcionando regularmente a la Junta General del Principado. A partir de este momento. E incluso unos años antes pues hay algunas reuniones que son realmente juntas generales. Ahora, ¿en qué momento nace? Bueno, pues es imposible decir en tal año, no hay una disposición formal emanada del Poder Superior que institucionalice esas juntas. A partir de un determinado momento están funcionando, están actuando, como tú lo decías antes, como organismo máximo de representación de la comunidad asturiana cerca del Poder Central y de gestión de los propios asuntos internos de esa comunidad asturiana. Y desde luego, a partir de mediados del siglo XV, ese funcionamiento es un funcionamiento perfectamente estabilizado. Sin embargo, desgraciadamente, no vamos a encontrar actas de las juntas generales del Principado hasta muy avanzado ya el siglo XVI. Y desde luego las juntas lo que sí congregan, bien sea en Oviedo o bien sea en Áviles, fundamentalmente era en Oviedo donde se reunían, pero alguna vez en Áviles. En Oviedo el marco era la sala capitular de la Catedral de Oviedo. Van a reunir a una representación de todos los concejos de Asturias, a veces es una representación mediatizada por los intereses señoriales, pero la monarquía, la realeza, se preocupa muy mucho en todo momento de que sea una representación auténticamente popular. En ese sentido son los reyes católicos los que dan una disposición a fines del siglo XV, precisamente velando por la pureza de la elección de los procuradores de los concejos para ir a la Junta. Y entonces en estas juntas pues se veía todo lo que concernía a los intereses privativos de la comunidad asturiana organizada ya en Principado. Ante la Junta juraban la defensa de los fueros y de los privilegios asturianos pues todos los representantes del Poder Central. Yo creo que el estudio de la Junta General del Principado cobra su verdadera dimensión si se estudia comparándola en su evolución y en sus funciones, en sus perfiles institucionales, con otras instituciones próximas en el tiempo y en el espacio. Y el ejemplo más concreto es quizá la Junta General del Señorío de Vizcaya o las juntas y hermandades del País Vasco en general, de Guipúzcoa o de Álava. De acuerdo, perfecto, nos hemos acercado, hemos rozado perfectamente lo que sería la institución del Principado, esos oscuros orígenes que algún día esperemos que se desvelen. Les agradecemos su presencia entre nosotros y esto ha sido todo por hoy y de momento. Con la llegada del verano, Institución del Principado interrumpe su andadura. Esperamos que los programas emitidos hasta la fecha hayan sido de su agrado y por mi parte solamente desearles muy felices vacaciones a todos y agradecer nuevamente su atención. Hasta una próxima vez, muy buenas tardes a todos.